Mi novio me engañó con mi mejor amiga. Lo digo y la frase suena vacía, como si fuera otra línea de una novela romántica que nunca pensé que terminaría describiendo mi vida. Pero no es una metáfora. Hace 2 semanas encontré en su móvil una foto que lo cambió todo. Era la mano de Alejandro entrelazada con la de Camila. Mi Camila, la mujer que había compartido bocadillos a las 3 de la mañana y llantos de sábado por la mañana. La imagen estaba tomada en un rincón de restaurante que yo conocía, la misma mesa donde habíamos celebrado nuestro aniversario. La luz era tenue, el anillo que yo había regalado por broma a Alejandro brillaba en su dedo, y la mano de Camila se apoyaba sobre ella como si reclamara algo que nunca me perteneció. Antes de eso creía que tenía la vida resuelta. Tenía un trabajo que me gustaba, la coordinación de programas culturales de una pequeña fundación, un apartamento con balcón que daba a una calle con plataneros, amigos con los que reír hasta el amanecer, y a Alejandro, que parecía el pívot perfecto, simpático, seguro, con una familia que sonreía en las fotos de Instagram y un futuro que olía a meses ordenados y promesas en presente. Sus padres les habían abierto puertas a mucha gente. Su apellido significaba invitaciones y mesas largas. Ser su novia me había colado en un mundo más grande sin que yo pidiera permiso. Todo eso me tranquilizaba, me confortaba en la absurda idea de que el carnet de su familia me protegería de cualquier tormenta. Los indicios fueron pequeñas heridas que juntas sangraron en silencio, cambios de horario que él justificaba con reuniones, notas que borraba cuando pasaba el móvil por mi vista, risas guardadas en llamadas que terminaban si yo entraba al cuarto. Yo, siempre tan segura de nuestras promesas, las interpretaba como tropiezos pasajeros, trabajo, estrés, cumpleaños de primos. No vi la acumulación porque me negaba a mirar más que el espejo pulcro de nuestras fotos felices. La foto apareció por accidente. Habíamos desayunado juntos, él se quedó en mi sofá revisando correos y yo fui a hacer café. Volví con la taza en la mano y su móvil sobre la mesa, abierto en la conversación del trabajo. Fue una fracción de segundo. La pantalla mostró una imagen y al intentar cogerlo se deslizó hacia la galería. Lo vi. Mi café se enfrió en la taza sin que me percatara y el ruido de la calle se volvió un rumor lejano. No fue la foto en sí, sino una serie de detalles, el reflejo en la ventana, la forma en que Camila inclinaba la cabeza, el brillo en los ojos de Alejandro que conocía tan bien. Había un comentario debajo de la foto, mi Cami, y un corazón que él había enviado. Le pedí explicaciones y recibí un lío de respuestas que no encajaban, negaciones a velocidad de teclado, promesas de explicación después, gaslighting con preguntas sobre mi inseguridad. Él me dijo que era una foto antigua, una broma, que yo había malinterpretado. Camila, por su parte, me miró con esa mezcla de culpa y cálculo que no logré descifrar. «Valeria, te juro que no es lo que parece», murmuró en el pasillo de mi casa, mientras su bolso golpeaba mi puerta como una amenaza. Aquella noche, ni Alejandro ni Camila supieron decir la verdad. Yo, que había confiado, me quedé con un dolor que no conocía nombre. La ruptura no fue dramática ni limpia. No hubo una conversación con música triste ni palabras que cortaran el aire como cuchillos. Fue una deriva. Alejandro empezó a desaparecer. Las llamadas se hicieron intermitentes, los mensajes tardíos y fríos. En la oficina se corrieron rumores que no entendía. En la fundación me miraban como quien observa a alguien con una mancha invisible, la distancia de un respeto que se resquebraja. Un día encontré en la cocina del piso un sobre con una nota sin firma. «Sabemos tu situación. Sé prudente». No sabía si agradecía el aviso o lo interpretaba como una nueva amenaza. Lo único cierto era que el mundo que me había sostenido hasta entonces comenzaba a tambalear. Lo más doloroso no fue la traición en sí, fue la rapidez con la que la gente que creía cercana tomó partido sin escuchar. A mis colegas, que antes compartían cafés y risas, les llegó una versión que pintaba a la persona equivocada como la culpable, como la dramática que llenaba su realidad con escenas que no existían. Mi jefe, un hombre que medía su simpatía en la caridad de los gestos, empezó a mirarme con la cautela de quien calcula qué perdería si me mantuviera en su equipo. Camila, por su parte, se convirtió en un enigma público. Sonreía en las fotos,
Me enviaba mensajes vacíos pidiendo que lo dejara pasar y también dejaba pistas que a mí me quemaban como brasas. La humillación llegó a través de gestos pequeños y brutales, comentarios en voz baja que alcanzaban mi espalda en la calle, amistades que se convertían en muros, mensajes anónimos con capturas de pantalla de conversaciones privadas, enviadas como pruebas de una realidad que me mostraban desde el borde del espejo. Una de mis amigas de la universidad, a la que yo llamaba siempre, me dijo con ingenuidad que la gente comentaba en la cafetería sobre la chica que inventa separaciones. No fue hasta que una compañera me dejó de saludar en el ascensor que comprendí la profundidad del efecto. La traición se había convertido en mancha social, y yo, en la paradoja, era la única que no había hecho nada para merecerla. En casa las sombras crecían. La familia de Alejandro, orgullosa y con una habilidad para manejar las apariencias, puso en marcha su propio mecanismo de deslegitimación. No sé hasta qué punto fueron ellos quienes lanzaron los hilos, o si los hilos ya estaban en el aire y solo aprovecharon la corriente. Su prima publicó una foto en la que aparecía Alejandro con un grupo de amigos, y entre los comentarios alguien dejó caer que la otra, esa palabra con mayúscula que nadie quería pronunciar en mi presencia, siempre había sido proclive a exagerar. Fue como si me hubieran corrido con un látigo invisible. Cada comentario teñía de culpa mis pensamientos, y mi propia voz empezó a dudar. Tal vez exageré, me decía, como si la duda fuera una medicina amarga que debía tragar para no romperme. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme quieta, con la sensación vana de que mis lágrimas no eran suficientes para cubrir la vergüenza. Recordaba momentos que antes me hacían sonreír y que ahora eran agujas. El desayuno que Alejandro me preparó la mañana de mi primer trabajo, la vez que Camila me llevó al hospital porque me desmayé por estrés, las risas compartidas en la terraza. Mi memoria parecía un museo en ruinas, donde las esculturas de confianza estaban partidas. En esos instantes de aislamiento, sin fanfara ni gesto heroico, apareció alguien que yo había visto 1000 veces sin mirar. Hugo. Había vivido en el edificio de enfrente durante años, y hasta entonces lo único que sabía de él era que siempre estaba. En los cuadros de la comunidad, él aparecía arreglando cosas, plantando una maceta donde nadie más lo haría, llevando bolsas de basura ajenas al punto limpio con una paciencia de santo. Era el conserje del bloque, una figura acostumbrada a pasar desapercibida, ese tipo de persona que no ocupa titulares, pero que en el día a día sostiene el orden. Sus manos tenían manchas de pintura y una habilidad para encontrar desperfectos que a mí antes me había parecido útil. Una vez me ayudó a bajar unas cajas pesadas cuando me mudé. Otra vez me dejó una nota en la puerta con un número de teléfono por si necesitaba algo en una emergencia. No era joven, pero tampoco viejo. Un hombre de mirada serena, de sonrisa contenida. Nunca sospeché que Hugo podía convertirse en un hilo de seguridad en la red rota de mi vida. No porque fuera insignificante, al contrario, sino porque en el imaginario de mi mundo, él tenía la etiqueta de sirviente amable, y la sociedad tiende a encasillar a quienes realizan labores discretas. La subestimación, como descubriría, es un error caro. La primera vez que me habló con intención fue una tarde en la que yo salía del trabajo con la cabeza llena de rumores. Me lo encontré en la acera, arreglando una verja, y me ofreció un vaso de agua. No es que le hubiera pedido ayuda, él simplemente notó que estaba pálida, y con la modestia de quien no espera recompensa, me preguntó si necesitaba algo. Reí con amargura, le dije que no, y me fui. Pero la conversación volvió esa noche, como si la gravedad de mi situación hubiera creado un imán. Al día siguiente, Hugo apareció en la fundación cuando menos lo esperaba. No sabía por qué estaba allí. Quizá se acercó porque sabía que yo trabajaba en ese edificio, quizá porque los rumores corren como ríos y él los oye en el barrio. Me vio en el pasillo, me llamó por mi nombre y me ofreció un gesto que, en su simplicidad, tenía un poder enorme. Si necesitas pruebas, puedo ayudarte a mirar cosas, dijo. La frase fue tan directa y sin adornos que la tomé como una broma hasta que vi la forma en que miraba a mis manos, buscando una reacción. ¿Qué podía saber un conserje sobre pruebas? Pensé en ignorarlo, en la vergüenza de abrir mi vida a un desconocido. Pero había quedado claro que la gente a mi alrededor elegía creer otras versiones. Yo ya no podía confiar en las palabras.
y, contra mi orgullo, accedí a escuchar. Hugo no era un héroe de película. No llegó con un plan elaborado. No tenía recursos impresionantes. Tenía, en cambio, una red de pequeños favores y contactos a escala de barrio. El dueño del café de la esquina que les guardaba el archivo de las cámaras, por favor. La encargada de recepción de un hotel en el que Alejandro se alojaba a veces. Un chico de la imprenta que conocía cómo recuperar imágenes borradas de una tarjeta. Eran hilos modestos, pero suficientes. Me explicó, sin dramatismos, que muchas pruebas no nacen de trocos tecnológicos imposibles, sino de la paciencia y la voluntad de preguntar en el lugar correcto. La gente olvida que los teléfonos dejan huellas. Las cámaras de seguridad ven más de lo que creemos. Los recibos no mienten, dijo. Empezamos por lo fácil y a la vez indispensable, reconstruir los movimientos de Alejandro en las noches en cuestión. Hugo fue a hablar con el café donde Alejandro solía tomar un café antes de regresar a la oficina. Pidió amablemente a la dueña si podía revisar las grabaciones. No fue una misión clandestina con música de fondo, sino una conversación de vecindad. Necesitamos ver un archivo de cierto día. ¿Podrías ayudar? La mujer no preguntó por qué. Quizá porque en barrios pequeños no se pide explicación para ciertos favores. Una hora después, teníamos un clip que mostraba a Alejandro salir tarde del café y subirse a un coche con otra persona. No había mucho para ver. La calidad era la que suele tener una cámara de seguridad, borrosa en los bordes, pero la silueta y la postura eran suficientes. En el reflejo de una vitrina se distinguía una figura femenina de pelo suelto, y algo en la forma de caminar me hizo pensar en Camila. Cada evidencia era un golpe que no me liberaba del dolor, pero me daba algo que necesitaba, motivos para sostener mi versión frente a las voces que me llamaban falsa. Sentía la electricidad de la rabia mezclada con gratitud, rabia porque me habían engañado, gratitud porque alguien se negaba a dejarme sola en esa tierra movediza. Hubo una escena que recuerdo con precisión por lo absurdo de su naturalidad. Hugo y yo sentados en la parte trasera del local del café, con 2 bricks de zumo y una libreta donde anotábamos horarios. Él hacía preguntas prácticas y daba órdenes simples. ¿Tienes acceso a su calendario? ¿A tus chats? No lo toques si quieres preservar algo legalmente, pero haz capturas donde veas inconsistencias. Yo, con manos temblorosas, seguí instrucciones. Hice capturas de pantalla de mensajes que, por sí solos, no decían mucho. Combinados con los horarios de las grabaciones, empezaban a formar una imagen. Hugo, por su parte, se encargó de hablar con la encargada del hotel donde Alejandro había hecho alguna reserva. Reconoció la dificultad y, sin palabra altisonante, dijo que las cosas pasan y pidió que alguien revisara las cámaras. La encargada, una mujer de mirada lenta, accedió. No vino por lealtad a mí, vino porque cuando alguien pide ayuda sin espectáculo, la gente tiende a responder. Mientras acumulábamos pruebas pequeñas, mensajes, un clip de cámara, un extracto de pago del restaurante que coincidía con la fecha de la foto, la presión aumentaba. La familia de Alejandro notó que alguien removía piezas y, como los tiburones que huelen la sangre en agua turbia, empezó a reaccionar. Fue la primera vez que vi esa maquinaria en funcionamiento. Llamadas impertinentes al jefe de la fundación, correos dudando de mi profesionalidad, amistades que se convertían en piedras. No dijeron que yo fuera culpable, sino que insinuaron que era inestable, que mis reacciones podían afectar al proyecto y que quizá lo prudente era que me tomara un tiempo. Me ofrecieron amabilidad en forma de distancia. Hugo tenía además algo que ningún papel podía garantizar: presencia. Estaba ahí en los momentos en que las palabras me faltaban, sin traer promesas grandilocuentes ni frases hechas. Me llamaba por la mañana para saber cómo había dormido. Me esperaba con una taza de té frío después de noches cortas y tenía una paciencia que parecía hecha de costura antigua. A veces, cuando los ojos me ardían y los recuerdos atacaban, él iba a la tienda del barrio y volvía con un yogur sencillo o con una barra de pan. Esas cosas, absurdas para algunos, fueron el refugio. Nuestro proceso fue lento porque la verdad, cuando uno la busca, no siempre se sirve en bandeja. Hubo momentos en que todo se complicaba. Datos borrados, testimonios que se retraían, personas que dudaban y tenían miedo de implicarse. Cierta noche, cuando creíamos tener suficiente para confrontar, un hombre elegante, uno de esos que huelen a colón y voltaje económico, apareció en la fundación.
No cruzó la puerta con violencia. Su presencia fue una sombra elegante. Habló con el director y dejó caer insinuaciones, que la familia Ríos estaba preocupada por la imagen y que, en interés de la fundación, quizá lo mejor era poner pausa. Fue la primera vez que sentí en carne viva el alcance del poder. No era necesario levantar la voz, solo mover una ficha en la mesa correcta. La intimidación empezó a tomar formas más directas. Una mañana encontré una nota en mi buzón con un papel carbón. Baja el tono o te arrepentirás. No tenía firma. No fue una amenaza concreta, pero la sensación de riesgo se volvió tangible. Pensé en llamar a Alejandro, en pedirle que aclarara las cosas públicamente, pero su número ahora era un callejón de respuestas frías. Él se sentía, según su última llamada, atrapado, y me pedía, con palabras pobres, que tuviera paciencia. La paciencia, en mi caso, era sinónimo de soledad. En una de esas noches, cuando la desesperación me atacaba, Hugo me llevó a un sitio que no olvido, la azotea del edificio, un lugar pequeño con 2 bancas y la vista de las luces que titilaban en la distancia. Me dijo sin drama que no podía prometer justicia, pero que sí podía prometer no dejarme sola. Me contó, en voz baja, que conocía la fuerza que tiene el silencio cuando se convierte en indiferencia. A veces las personas poderosas cuentan con que el silencio de los demás las protege. No siempre es así, dijo. Le pedí que me contara por qué él había decidido ayudar. Hugo me miró como si esa pregunta le sorprendiera por la simple. Porque nadie merece que le arrebaten la dignidad, dijo. No sonó a frase hecha, sonó a verdad. Y en su voz no había nada sobrenatural. No venía a salvarme con una espada, venía a arrimar su hombro. Eso, en mi mundo roto, era más que suficiente. Nos movimos con cautela entonces. No queríamos convertirnos en víctimas propensas al drama de la prensa, ni en justicieros impulsivos. Reunimos lo que había, lo organizamos como quien arma un rompecabezas paciente. Capturas ordenadas por fecha, una transcripción de un audio que hablaba de planes nocturnos, el recibo de un hotel, la grabación del café. Algunas piezas eran pequeñas, otras determinantes. Lo más importante era que todo apuntaba hacia la misma frase. Alejandro y Camila habían cruzado una línea. Hubo una noche en la que creí que todo se derrumbaba de nuevo. Alguien, no supe quién, pero olí la maniobra, filtró a una amiga mía un mensaje falso, creado para sembrar dudas sobre mi estado emocional. Fue una jugada para sacarme de contexto, para presentarme como inestable. Sentí que me quitaban hasta el aliento. Llamé a Hugo con manos que temblaban y le conté lo que pasaba. Él no se alteró. Simplemente dijo, no permitiremos que jueguen así. Tienen influencia, sí, pero también cometen errores cuando se confían demasiado. Su calma, en esa hora, fue una cuerda que me sujetó. La primera vez que la idea de exponerles públicamente surgió en nuestra conversación, lo hicimos con sencillez y terror. ¿Cómo se enfrenta a quien tiene más recursos, a quien puede mover silencios como si fueran fichas? Hugo propuso algo que cambiaba el tono del plan. No ir contra la familia en términos grandilocuentes, sino mostrar hechos irrefutables en un escenario donde la opinión pública no pudiera ser manipulada tan fácilmente. Había un evento próximo, una entrega de premios culturales donde intervendrían ellos por motivos de patrocinio. El pensamiento era simple. Un lugar público, testigos incontestables, pruebas en mano. No buscábamos humillar por deporte. Buscábamos que la verdad tuviera un escenario claro y que la gente que normalmente vendidos por la apariencia no tuviera oportunidad de distorsionar los hechos sin que la evidencia hablara con voz propia. Mientras planeábamos, yo me debatía entre el miedo de convertirme en alguien que buscara venganza y la necesidad de recuperar mi dignidad. En mi casa, frente al balcón, mis manos limpiaron una a una las fotos que nos recordaban juntos. Las guardé en una caja. Fue un acto simbólico más que liberador. No era borrar recuerdos, sino ordenar mis intimidades sin la presencia de quienes las habían mancillado. Hugo no era un estratega profesional, ni tampoco yo una investigadora nata. Pero la vida, en su insistencia, nos obliga a aprender recursos que antes no conocíamos. Si íbamos a enfrentarnos al poder, debíamos hacerlo con piezas pequeñas y exactas. No planeábamos destruir. Planeábamos encontrar una forma de que la conversación pública se centrara en lo que había ocurrido y no en lo que ellos querían contar. Y entonces, en medio de la calma relativa de nuestro plan, ocurrió algo que me devolvió a la realidad con la fuerza de una bofetada. Alejandro publicó una foto con nosotros, sonrientes,
tomada en un parque donde, según mis pruebas, hacía semanas no habíamos estado juntos. Era una foto cuidadosamente compuesta, con una cara de complicidad que buscaba desmentir cualquier sospecha. La redacción del pie de foto hablaba de rumores absurdos y de pequeños malentendidos. Era una maniobra clásica, la foto del mentiroso para recuperar el control de la narrativa. La publicación provocó un tsunami de opiniones. Algunos amigos se mostraron aliviados, otros escépticos. En mi muro, la gente dejó comentarios que me cortaban como astillas. ¿Estás segura? La vida moderna. Fue una trampa que atacaba la parte más frágil de mi seguridad, la apariencia. Un post bien compuesto puede reconstruir certezas en la gente con una rapidez pasmosa. Yo lo sabía bien. Aquella noche me senté en el sofá mientras mi teléfono no dejaba de vibrar, y mi barriga se llenaba de agua fría. Hugo me miró sin decir palabra, y me ofreció la única respuesta que quería oír: acción. No furia ni escándalo, solo paso a paso. Ellos siempre tendrán la primera palabra, me dijo, pero no la última. Si tienen una imagen, nosotros tenemos algo mejor: pruebas situadas en tiempo y espacio. Habló de un modo que no era de consuelo vago, sino de trabajo preciso. Sabemos dónde estuvieron y cuándo. Si podemos mostrarlo delante de gente que permanece en silencio por miedo, la imagen de Alejandro se resquebrara y su familia pierde la excusa de cuidarlo todo con elegancia. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que no era solo mi dolor. Sentí que era una verdad que quería existir más allá de mi propio rencor. Decidí confiarle a Hugo la lista de contactos que sabía podríamos necesitar. No era poca cosa. Implicaba abrir mi intimidad a un hombre que la sociedad no siempre veía con buenos ojos. Pero la necesidad de sentirse menos sola vence el pudor. Las semanas siguientes se convirtieron en un reloj en el que cada tic era una minuciosa operación de limpieza y búsqueda. Hugo consiguió más: una grabación de la puerta de servicio de un restaurante donde, según nos dijeron algunos camareros, había entrado una pareja sonriente la noche de la foto. Un testigo, un chico que llevaba años lavando copas, aceptó darnos su versión. Ellos estaban cerca. Sí, ella reía mucho y él la miraba como si hubiera perdido el control. Sus palabras fueron crudas, humanas. Todos teníamos miedo. Él por perder la chamba, yo por la humillación pública. Y aún así eligió hablar. Fue un acto de valentía silenciosa. Conforme crecía la carpeta de pruebas, aumentaba también la sombra que sentía sobre mi vida. La familia de Alejandro no se quedaba quieta. Yo veía sus movimientos en los pliegues de las semanas, llamadas que se convertían en mensajes seductores a gente que nos rodeaba, conversaciones que parecían planear cómo dejarme fuera del mapa. La sensación era de estar en una partida donde ellos tenían mayor número de fichas. Una tarde, regresando de una de nuestras reuniones con testimonios, Hugo me preguntó algo que me dejó helada. ¿Estás lista para que esto sea público? No dijo, ¿estás lista para ganar?, sino algo más simple. Era una pregunta sobre la capacidad de soportar las consecuencias. Exponer una verdad no solo implica mostrar pruebas, implica enfrentar la reacción de un mundo que ama las certezas fáciles. Miré su cara en la penumbra de la cafetería y supe que no podía retroceder. Si lo hacía, la traición me devoraría desde dentro, hasta dejarme sin la posibilidad de mirarme en el espejo. Le dije que sí, no porque me gustara la idea de la confrontación, sino porque prefería el camino doloroso, que el de vivir sometida a las versiones de otros. Hugo tomó la decisión de actuar con discreción. Primero, consolidaríamos las pruebas en un archivo que pudiera presentarse en un lugar donde la manipulación fuera más difícil. Segundo, cuidaríamos mi imagen para que no me volviera en mi contra. Lo que no sabíamos, lo que ninguno de los dos imaginó en esa hora, era que a veces el poder no necesita discursos ruidosos para golpear. En la madrugada siguiente a nuestra decisión, alguien lanzó una nota adhesiva en mi puerta. Cuidado con lo que buscas. No tenía firma. Era una advertencia que no decía nada, y que sin embargo, lo decía todo. Esa nota, pequeña e insignificante, me dejó helada. Nunca me había sentido tan frágil, y al mismo tiempo, nunca había tenido tanta claridad sobre lo que debía hacer. Me llamé a mí misma cobarde, por haber permitido que la vida me sorprendiera sin estar preparada. Al mismo tiempo, me prometí no quedarme estática. Cuando me recosté en la cama esa noche, no pude dormir.
Pensé en Alejandro con una claridad nueva, en su sonrisa compuesta, en la manera en que apartaba una conversación incómoda con una broma, en esa habilidad suya para girar la realidad a su favor. Pensé en Camila y en la traición que más allá de lo romántico estaba tejida con silencios que yo había confundido con complicidad. Y pensé, por último, en Hugo, en sus manos curtidas, en su paciencia, en la forma en que había visto en mí algo más que una escena para comentar. El plan que tejimos no era perfecto, pero era lo que teníamos: pruebas, testigos, una cita importante donde la verdad tendría más luz. Cuando el sol comenzó a abrirse por la rendija de la persiana, yo noté algo distinto en mi pecho. No era alivio, aún había miedo. Era, más bien, el inicio de una brújula que empezaba a apuntar hacia un norte diferente. No sabía cómo terminaría la historia, si la verdad bastaría o si las piezas del poder encontrarían una forma de recomponer la mentira. Pero algo había cambiado. No era la misma que cuando descubrí la primera foto. Esa mañana salí a la calle con el dossier en una carpeta vieja, con la sensación de cargar un pequeño templo de pruebas. En el portón esperaban las mismas voces pequeñas del barrio: el cartero, la mujer de la floristería, el dependiente del kiosco. Todas esas personas que forman la ciudad sin hacer ruido nos miraron, sin saberlo, cómplices de algo que estaba por desencadenarse. No terminé de cruzar la calle cuando mi móvil vibró. Era un mensaje de Alejandro. No era una súplica ni una explicación, era una foto. Él y Camila en la misma pose que la anterior, pero esta vez con una dedicatoria pública, una sonrisa más amplia y el comentario de su madre: familia siempre. Era una jugada pública que trasladaba nuestra pelea a un escaparate más grande. El comentario tenía la intención de borrar cualquier duda, de recomponer la apariencia con una sola imagen. Cerré los ojos y respiré. Al abrirlos miré a Hugo, que, sin hablar, estaba a mi lado. Él dijo: ellos saben que un post vale más que 1000 verdades para muchos. Eso no nos detiene, solo nos obliga a ser mejores en lo que demostramos. En ese instante, mientras la ciudad seguía su curso, supe que la geografía de mi vida había cambiado para siempre. Tenía pruebas y tenía a alguien que no solo me escuchaba, sino que actuaba. Pero también sabía que la familia Ríos no cedería sin resistir. Y en algún punto de esa existencia, una decisión mía tendría que ser tomada. Exponer todo y arriesgarme a la respuesta de un poder que no suele gustarle perder su control, o seguir recogiendo piezas hasta estar absolutamente segura de que el golpe no me dejaría en pedazos. Mientras caminábamos hacia un lugar donde podríamos organizar la carpeta con calma, escuché la voz de Hugo, baja, casi como un murmullo: no prometo que saldremos indemnes. Prometo que lo intentaremos juntas. Fue la primera vez que escuché la palabra juntas, en serio, desde que todo había empezado a desmoronarse, y en ese simple sonido encontré una fuerza que no esperaba. Cuando abrí la puerta del edificio para entrar, vi una figura que me hizo detener la respiración. Camila, al otro lado de la calle, con un café en la mano y una sonrisa que no era de complicidad, sino rígida. Su mirada me buscó y por un segundo nuestras miradas se clavaron, como si las dos buscáramos alguna verdad que la otra no estaba dispuesta a dar. No dijo nada. Se marchó caminando con pasos calculados y yo sentí cómo el espacio entre nosotras se llenaba de algo más denso que el aire, la promesa de un enfrentamiento que no sería solo nuestro. Esa tarde, Hugo me condujo a un pequeño cuarto en el sótano de la biblioteca municipal, donde un archivador nos esperaba. Ahí, sobre una mesa grande, extendimos las pruebas. Ahí fue donde supe que la batalla no sería únicamente de señales y fotos, sino de testimonios, fechas, nombres. También sería de resistencia cotidiana, de gente que decide hablar cuando la cobardía es la opción más conveniente. Organizamos todo con orden casi religioso. Cada archivo, cada clip, cada testimonio tenía un lugar. Hubo momentos en los que la duda me asaltó. ¿Y si esto no bastaba? ¿Y si al hacerlo público me convertía en alguien que buscaba venganza y no verdad? Me obligué a mirar las pruebas y a preguntarme qué buscaba realmente. No la ruina de nadie, sino la posibilidad de que mi voz fuera válida otra vez. Esa noche, al salir de la biblioteca, el aire olía a lluvia. Hugo me acompañó a la puerta y antes de despedirse me dejó una pequeña tarjeta con un número.
para cuando tengas que recordar que alguien sabe tu nombre. Lo guardé en el bolsillo, junto a la carpeta. No supe si era la protección que necesitaba. Lo único que sí supe era que ya no estaba sola en el trabajo de recuperar mi vida. No sabíamos todavía cómo terminaría esa batalla de apariencia, con su familia poderosa y sus estrategias bien afinadas. Lo que sí sabía era que por primera vez mi indignidad no iba a ser manipulación de terceros. Tenía pruebas, tenía testigos y sobre todo tenía a alguien que veía en mí algo que no era objeto de espectáculo. Tenía además la certeza de que el hecho de ser traicionada no me convertía en culpable de mi propia humillación. La noche cerró con la calma tensa de antes de una tormenta. En la ventana se reflejaban las luces de la ciudad y pensé en lo que estaba en juego. Mi dignidad, mi voz y la posibilidad de cerrar un capítulo sin sentir que se llevaba mi identidad. No era una promesa de final feliz, pero era un primer paso hacia algo que se parecía mucho a la esperanza. Al día siguiente nada sería igual. Habíamos acordado presentar nuestras pruebas en el evento donde la familia Ríos participaría como patrocinadora. Era un escenario público, con testigos, con cámaras, con gente que normalmente no se deja comprar por una buena foto. Planeábamos que la verdad se hiciera visible, donde la apariencia no gobernaba con tanta facilidad. Pero no todas las piezas del tablero estaban bajo nuestro control. A media mañana, mientras revisaba por última vez los archivos, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté, y una voz masculina, templada y sin apellidos, me dijo: «No lo hagas, por tu bien». No me dio tiempo a preguntar quién era. Colgué. La voz al otro lado de la línea había sido fría, precisa, como si describiera una jugada en un tablero que yo aún no lograba ver del todo. «No lo hagas, por tu bien». No dije nada. Colgué con la sensación de que la ciudad, la misma ciudad en la que había aprendido a sentirme segura, se había convertido en un lugar repleto de trampas invisibles. Hugo, que estaba a mi lado, notó el silencio y no preguntó por el contenido. Me tomó la carpeta y la apretó contra su pecho, como si fuera también suya. Esa tarde el aire estaba denso, como si la lluvia hubiese decidido no caer por pudor. Nos vimos en un bar discreto, lejos de las cámaras y lejos de las amistades que una vez se habían ofrecido como refugio. Hicimos lo que podían hacer dos personas que no son detectives profesionales, pero que habían decidido pelear por una verdad: confirmar una vez más cada pieza. Reescuchamos audios, verificamos timestamps, repasamos recibos. Cada vez que una evidencia encajaba con otra, una pequeña grieta se formaba en la apariencia que Alejandro y su familia habían construido con tanta cautela. Hugo me explicó, con la misma calma que lo había guiado hasta entonces, que los poderosos no son invulnerables. Son, a veces, expertos en distraer. Tienen redes, manejan silencios, pero las redes también tienen nudos, y los nudos se pueden deshacer, dijo. Yo quería creerlo con la misma fuerza que quería dejar de sentir el vacío en el estómago cada vez que sonaba mi teléfono. Pasaron los días con una cadencia rara. Por la mañana reuníamos pruebas, por la tarde sorteábamos rumores, y por la noche intentábamos dormir sin revisar el móvil a cada minuto. Empezaron a aparecer aliados inesperados. La chica de la imprenta que había recuperado archivos me dio un montón de papeles que no recordaba que existían. La recepcionista del hotel nos confesó que por teléfono le habían pagado para borrar unas horas de grabación, y aunque no lo hizo, nos entregó un informe de entradas y salidas. Fue un rompecabezas donde cada pieza tenía nombre y miedo propio. Llegó el día del evento. La sala donde se celebraba la entrega de premios culturales estaba iluminada como una caja de música. Cámaras por aquí, mesas vestidas por allá, el murmullo de la gente acomodándose. La familia Ríos ocupaba una mesa en primera fila, sonriendo la sonrisa práctica de quien nunca acostumbra perder. Alejandro, con una corbata que le ajustaba la cara, habló con gente conocida y repartió gestos que pretendían borrar las dudas. Camila estaba cerca, con aquella sonrisa pulida que ahora me producía una mezcla de náusea y curiosidad. Quería ver hasta qué punto la cara visible podía resistir. Yo entré con la carpeta en una mano y el corazón como un tambor en la garganta. Hugo me acompañó hasta la fila de atrás. Nos sentamos y cruzamos miradas. Había una sensación extraña. La misma sala que había sido un santuario de mi trabajo cultural se convertía ahora en un escenario donde mi vida privada y mi dignidad se mezclarían con luces y silencio. El plan era simple en su audacia: proyectar,
ante la prensa y los asistentes, un montaje que juntara las pruebas más indisputables, los clips de cámara, los recibos del restaurante, fragmentos de mensajes y una declaración grabada del testigo que reconocía a Alejandro en la noche de la foto. No buscábamos espectáculo, buscábamos evidencia en un espacio donde la manipulación reputacional fuera más difícil. Hugo y yo habíamos hablado con la organizadora del evento con antelación, aunque con palabras medidas. Tenemos algo que creemos que debe escucharse, le dije. Ella no lo hizo por fe en mí, sino por el peso de la profesionalidad. En su trabajo la integridad del evento importaba. Nos permitió, con recelo, disponer de 1 minuto al final de la ceremonia para un anuncio de interés público. Era todo lo que necesitábamos, y al mismo tiempo era una cuerda delgada sobre la que caminar. Cuando subí al escenario, el ruido de la sala se convirtió en una masa lejana. Me asomé al micrófono con la carpeta temblando, y por un instante, el tiempo se redujo a unos segundos de aire interno. Empecé sin gritar, sin pedir venganza, con una voz que intentaba no romperse. Soy Valeria. Trabajo con programas culturales. Vengo aquí, no para buscar drama, sino para pedir que se escuche la verdad. Miré a la sala y vi rostros curiosos, fotógrafos que levantaban la vista de sus pantallas, y en la primera fila, la familia Ríos que mantenía esa expresión de desdén calculado. Mostramos el primer clip, la grabación del café, donde la cámara, en su pobre definición, dejaba ver a un hombre con la postura de Alejandro salir con una figura que coincidía con la silueta que había visto en la foto. No era una imagen gloriosa, era cotidiana, ordinaria, y por eso tenía la fuerza de lo natural. Un hombre y una mujer saliendo juntos a la noche. La sala se quedó en silencio. Un murmullo se generó a mi espalda cuando pasamos al segundo clip, la entrada lateral del restaurante, con el reflejo que mostraba la misma forma de caminar que yo había reconocido en la foto. A cada fragmento, el puzzle se armaba frente a todos. Después, reprodujimos una transcripción de un audio, donde una voz, la del chico que trabajaba lavando copas, reconocía a Alejandro y describía la risa de la mujer que estaba con él. No había mucha retórica, solo hechos. El montaje finalizaba con el recibo del restaurante y un extracto de la tarjeta de crédito que confirmaba el pago en la noche en cuestión, fecha y hora. No era una acusación poética, era una suma de pequeñas pruebas que juntas empezaban a pesar. La reacción fue un peso que me golpeó en la cara. Noté cómo algunas personas que antes me miraban con recelo, ahora inclinaban la cabeza, como si la claridad fuese un rayo que atravesaba la sombra. Oí la exhalación de alguien detrás nuestro, una especie de sorpresa apagada de alivio. La familia Ríos no aplaudió. Alejandro palideció, y Camila me miró con un gesto que no supe descifrar. Silencio y un brillo nuevo de angustia en su vista. Para entonces, la sala ya no era solo un recinto con luces, era una estructura donde la opinión pública se movía a cada segundo. Un periodista se acercó con el micrófono y me preguntó si tenía más pruebas. Le indiqué la carpeta. Hugo, en un gesto que fue discreto como siempre, se adelantó y dijo el nombre del testigo del hotel que nos había dado el registro de entrada y salida. No hizo impresionar con palabras altas, habló con un tono neutro y directo que hablaba de lo que había, fechas, horas, coincidencias. En la primera fila, el rostro de la madre de Alejandro se tensó. Hubo un intercambio de miradas, un susurro, una movilización leve. Nadie forcejeó, era todo más sutil. La familia intentó en un primer momento negar con elegancia. «Hay malentendidos», dijo el patriarca con la voz pulida. Pero la evidencia no era una conversación que se pudiese barrer con una sonrisa hecha. Era un hilo que tirábamos desde la mesa del público y que deshacía el tejido de la apariencia. En la salida del evento todo explotó, en un microcosmos. Los celulares empezaron a vibrar, los asistentes debatían, varios me abordaron con preguntas y también con palabras de apoyo que me empujaron más hacia afuera del miedo. Hubo también reproches velados. Algunos que me conocían desde antes me miraban y pronosticaban consecuencias para mi trabajo. Sentí la ambivalencia de una victoria que se abría paso con escamas de incertidumbre. Hugo permaneció a mi lado, como un bastón que sostiene a la persona que se recupera de una caída. Las horas siguientes fueron una mezcla de alivio y precaución. El post del evento se viralizó en círculos de la comunidad cultural. Aparecieron comentarios que ponían las pruebas sobre la mesa y al mismo tiempo emergieron voces dispuestas a defender a Alejandro con argumentos sobre la privacidad y la complejidad de las relaciones humanas. Era, en suma, lo que esperaba, no una justicia expedita,
sino una conversación pública donde ya no cabía la manipulación unilateral. La familia de Alejandro no tardó en reaccionar fuera del escenario. Hubo correos formales de su representación legal pidiendo la retirada de imágenes y advirtiendo sobre difamación. No voy a negar que sentí miedo otra vez. La maquinaria económica sabe mover fichas que no siempre aparecen en escena, como empleos que corren riesgo, contratos que se revisan. Hugo me observó y dijo, con la misma serenidad que había tenido desde el principio, que eso era previsible y que lo habíamos considerado. Si están empujando el conflicto hacia lo jurídico, es porque saben que lo mediático ya no les pertenece, señaló. No era una garantía, era una lectura de lo que ocurre cuando el poder ve tambalear su reputación. Mientras la conversación pública crecía, mi trabajo comenzó a notar que la presencia de Alejandro en ese tejido social tenía un coste reputacional mayor al que tenían ganas de asumir. Algunas personas que antes habían mantenido la distancia se acercaron tímidamente a ofrecer disculpas o al menos entendimiento. Mi jefe, que la primera vez había medido la relación conmigo por el coste, me pidió que acudiera a una reunión. Pensé que sería una petición de que tomara tiempo. Otra vez, pero fue diferente. Nos sentamos y con la profesionalidad de alguien que valoraba la verdad, me ofreció respaldo institucional para participar como testigo y coordinadora en una investigación interna sobre conducta ética de quienes estaban involucrados en el patrocinio. No era el cierre definitivo que quería, pero era reconocimiento de que mi versión no sería enterrada con una foto. Camila trató de hablar conmigo en privado días después. Me buscó en la fundación con una mezcla de timidez y petición de perdón que no vine a juzgar. Fue una escena extraña. Sus ojos buscaban justo el punto en el que pudiera yo negociar algo con ella. Me dijo que se arrepentía, que no había sido clara por miedo. Yo le escuché. No iba a convertirme en jueza. No pretendía infligir dolor solo por correspondencia. Le pregunté una cosa simple. ¿Por qué? Su respuesta fue un susurro que hablaba de inseguridades, de la presión social de estar con alguien importante, de la banalidad con la que el afecto se interpreta cuando el poder está de por medio. No pude dejar de sentir lástima por la persona que se justificaba con miedos que yo misma conocía. Le dije que no necesitaba su confesión para cerrar el libro. Necesitaba su reconocimiento ante la gente que había sido lastimada. Ella, frente a mí, no supo darme eso. A veces la reparación es más práctica que las palabras. No fue una venganza lo que buscábamos, ni un escarmiento. Lo que queríamos era que la verdad tuviera un espacio donde sostenerse. Después del evento, varias personas nos ofrecieron su testimonio. Gente que trabajaba con la familia Ríos se acercó en voz baja a decir que la prisión interna era real, que había conversaciones donde se pedía cuidar la imagen. Esos testimonios, al filtrarse, comenzaron a desgastar el lustrado de una reputación que se había construido con privilegios. No hubo juicios públicos ni arrestos espetados. Hubo, en cambio, una erosión lenta que iba dejando al descubierto lo que había estado por debajo. Una estructura que había utilizado influencias para dirigir conversaciones. Las semanas que siguieron marcaron un lento retorno a la normalidad con intervenciones nuevas. Mi jefe me devolvió la confianza en forma de responsabilidad. Me propuso liderar una de las nuevas iniciativas de transparencia que la Fundación quería implementar para no depender de patrocinios problemáticos. Fue una decisión que no me di el lujo de celebrar en público. Lo hice en silencio, con la sensación de que mi voz empezaba a valer de nuevo. En la calle, algunos conocidos me saludaban con la distancia recuperada, otros con el pudor de quien sabe que estuvo mal al juzgar. Hubo consecuencias para algunos de los que habían intentado desacreditarme. No fueron castigos dramáticos ni finales épicos, fueron ajustes en el tejido social. El patrocinio de la familia Ríos fue revisado por los organismos responsables. Algunos amigos que habían aceptado rumores sin comprobarlos ofrecieron disculpas privadas, y hubo conversaciones en mi entorno que cambiaron. Lo que gané no fue una victoria total, fue una restitución parcial de mi dignidad, y sobre todo, la certeza de que la verdad, aunque tardara, puede encontrar canales cuando hay gente dispuesta a sostenerla. Camila, por su parte, se fue retirando del círculo social que la había sostenido. No la vi pasar de villana a mártir. La vi como alguien que tuvo que lidiar con las consecuencias de sus actos. Hubo quien la defendió con argumentos de fragilidad, y hubo quien no. Yo decidí que mi energía no sería usada para consumir su castigo. Podía, en cambio, usar esa energía para reconstruir. La reconstrucción no fue inmediata.
Tuve noches en las que la rabia me asaltaba por sorpresa y días en que la nostalgia por lo que pensé que tenía me rozaba como un olor, pero a la vez existían pequeños gestos que me devolvían a la vida. La llamada de una amiga que lamentó no haber creído mis dudas, el mensaje de un compañero que dijo que ahora veía las cosas con claridad, la oferta para colaborar en un proyecto que me entusiasmaba. Todo eso, poco a poco, me ancló de nuevo al mundo. Y Hugo estuvo en cada tramo, no como un héroe que lo resuelve todo, sino como alguien que acompaña. Hubo un momento, semanas después, en que estábamos en la azotea de su edificio, mirando las luces que ya no eran ajenas, sino parte de una ciudad que había testificado nuestro combate. Me regaló una taza de té que había hecho mal, con una torpeza entrañable que me hizo reír. Le dije con franqueza que le debía más de lo que podía explicar. No solo me había protegido, sino que había hecho que me creyera digna de protegerme. No nos precipitamos hacia una historia de romance instantáneo. Hugo no llegó con promesas de futuro. Llegó con una paciencia que me permitió por primera vez pensar en la posibilidad de que alguien me quisiera porque veía quién yo era y no por la comodidad de una apariencia. Comenzamos a encontrarnos en momentos pequeños, un libro compartido en una banca del parque, una conversación sobre la vida del barrio, una caminata hasta la tienda donde me contó anécdotas de la gente que pasaba. Hubo una complicidad que nació de la convivencia en lo cotidiano más que de gestos grandilocuentes, y eso, pensé, tenía una belleza inesperada. La posibilidad de construir algo sin prisas, sin el juez del mundo externo encima. Un día, después de meses, decidí cerrar el cajón que había abierto con mis recuerdos. Saqué la caja donde guardaba las fotos y las cosas que nos recordaban. Las posé sobre la mesa y las miré una por una, como se mira a las piezas de una vida que no se repetirán. Había una carta de Alejandro que ya no me quitó la respiración. La leí, la doblé y la devolví a la caja. No hubo ceremonias escandalosas, no quemé fotos en plena plaza ni lancé objetos al mar. Hice algo más sencillo. Puse la caja en el armario de mi habitación, cerré la puerta y respiré. Era un gesto de orden, no de olvido. Había aprendido que cerrar un capítulo no siempre exige espectáculo, a menudo exige coherencia y decisión. En el trabajo, la reconstrucción profesional también fue un proceso. Hablé en varias ocasiones sobre la importancia de protocolos cuando hay conflicto de intereses entre patrocinadores y quienes trabajan dentro de las instituciones. No lo hice desde la rabia, lo hice desde la experiencia. Me escucharon. Y aunque sé que no desaparecerán las desigualdades ni las maniobras, sentí que mi voz ahora era una herramienta que podía ayudar a otros a no sentirse solos. En la intimidad, con Hugo, también aparecieron cuestiones prácticas. Nunca tuvimos la tentación de romantizar su papel en mi salvación. Él lo reconocía. Había sido un punto de apoyo en un proceso que había requerido de mucha gente. A veces me pregunto si el título de quien me salvó no le queda grande. Él me decía que se sentía afortunado de haber estado en el lugar justo y de haber elegido ayudar. Fue su humildad, más que cualquier gesto heroico, lo que me conquistó. Y quizá eso me ayudó a entender que el cuidado cotidiano es una forma poderosa de amor. Con el tiempo comencé a salir de nuevo, a reencontrarme con amigas, a aceptar invitaciones. No fue una recuperación en línea recta. Hubo altibajos. Pero en los momentos buenos me sorprendía riendo con ganas sin sentir esa sombra de duda que me acompañó durante meses. Aprendí a poner límites con la gente que no quería escuchar una explicación y a aceptar que no todo el mundo tiene la misma capacidad para repararse. También aprendí que la dignidad recuperada es un proceso que se construye día a día con pequeños actos de coherencia personal. Una tarde, mientras caminábamos por el barrio con Hugo, él me sujetó la mano. Fue un gesto simple. La puso sobre su brazo y me miró. «No sé qué te hubiera dicho cuando esto empezó», comentó. «Probablemente iba a decirte que te cuides, que no te expongas, que lo dejes pasar. Pero me alegro de que no lo hayas dejado pasar». Respondí que tampoco se trataba de seguir buscando castigos, sino de asegurarnos de que la verdad tuviera su lugar. Él asintió y dijo, «Y que tú tengas tu lugar». Cerré ese año con una sensación de justicia tibia, no perfecta, no absoluta, pero real en su dimensión humana. Había gente que me miraba con pena todavía, porque las primeras impresiones son difíciles de borrar. Otros me miraban con respeto renovado por haber resistido. Lo que más me reconcilió era que había recuperado la autoridad sobre mi propia historia. No era ya la persona a merced de los relatos, era la autora de mi propio relato.
En un gesto íntimo de cierre, volví al restaurante donde meses atrás se había fraguado la prueba más determinante. No fui a provocar, ni a cerrar heridas en público. Fui a sentarme y a constatar que el mundo seguía con su ritmo indiferente. Meseros que limpiaban mesas, risas que no tenían nombre mío, platos que se servían. Pedí un café, y en la mesa donde supuestamente habían celebrado un aniversario, dibujé en un cuaderno, no un plan, sino un esbozo de lo que quería. Proyectos culturales, un taller de escritura sobre dignidad y memoria, lugares donde la gente pudiera contar sin miedo. Era mi forma de pensar en adelante. Hugo me acompañó esa tarde, y cuando nos fuimos, dejamos atrás no la historia, sino la posibilidad de que lo que ocurrió no definiera lo que vendría. No pedimos permiso para vivir, nos fuimos con la discreta certeza de que la vida puede recomponerse si hay voluntad para hacerlo. Hoy, si alguien me pregunta qué fue lo que más dolió, respondo que no fue solo la traición, sino la rapidez con la que otros aceptaron una versión sin preguntar. Si me preguntan quién me salvó, digo su nombre: Hugo, el conserje del edificio de enfrente, el hombre que no apareció como un príncipe de película, sino como una presencia constante. Él me salvó con hechos, con paciencia, con red de favores, con voluntad de buscar pruebas, con compañía en noches que parecían no acabar. Me salvó también con la forma más rara de heroísmo, la que consiste en acompañar, en ponerse a la par en la durabilidad del día a día. No pretendo que mi historia sea un manual aplicable a todos los casos. Cada traición, cada familia, cada poder tiene su propia dinámica. Pero creo en algo que se volvió claro en ese tiempo. No siempre el que te rescata es quien tiene más brillo. A veces es el que ha sabido pasar desapercibido por todas las razones equivocadas, hasta que decide mirar y actuar. La vida sigue, con sombras y luces. Yo sigo aprendiendo a confiar con cautela y a poner límites cuando las cosas se vuelven tóxicas. Pero también he aprendido a reconocer la mano que te ofrece apoyo sin pedir nada a cambio, y a valorar esa compañía. No me prometí un final perfecto, me prometí a mí misma no perder la voz nunca más. Si esta historia te ha llegado, quizá conozcas a alguien que recogió piezas de tu vida sin pedir gloria. Comparte esta historia con quien merezca escucharla, y suscríbete si quieres más relatos sobre personas que encontraron fuerza donde menos lo esperaban.